Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. En el día de hoy nos visita Julia Estrada, directora del Banco Nación Argentina. Digamos que también sos doctora en Desarrollo Económico, licenciada en Ciencia Política y magíster en Economía Política. Y la verdad que, integrás el Centro de Economía Política. Pero quería decir ahora que, mientras presentaba esto, digo, Economía Política. En economía política, creo que es el tema o el marco más interesante para que podamos ilustrarnos un poquito, porque en esta coyuntura y como perspectiva, además de volver a darte las gracias por tu visita, digamos que empieces a contarnos cómo ves esto y en qué carriles, como desafíos, problemas o perspectivas de la política económica o de la economía argentina. Bueno, arrancaste por el punto que los que nos dedicamos a la economía y somos heterodoxos, o sea, no somos liberales, no nos identificamos con un pensamiento económico que acá en Argentina, además del liberalismo, es 100% de derecha. Los que entendemos que la economía es política somos algunos. Bueno, nuestro gobernador Axel Kicillof, hay que decirlo. Y cuando ya dijiste economía política es eso, es agregarle el apellido que en algún momento le sacaron. La dictadura a la carrera de economía le sacaron el apellido política y eso fue toda una decisión porque también se trató de volverla más científica, volverla más técnica, obviamente más despolitizada y de esa manera bajar líneas de otro lugar, porque finalmente derechizarla, pero desde otro lugar. Y creo que ya ponerle correctamente su nombre es un buen inicio. Sí, claro. Y no hay manera de pensar en Argentina un desarrollo económico, una prosperidad económica, si no pensamos en alterar muchas veces las correlaciones de fuerza, lo cual significa hacer política, claro, para cambiar la estructura económica. Nosotros tenemos una estructura económica que está atravesada por una historia. Yo siempre reivindico, no sé si lo leíste alguna vez a Enrique Arceo. Sí. Bueno, Enrique Arceo, que fue profe mío, claro, en Flaxo, con Eduardo Basualdo, tiene un libro que es espectacular, que se llama La periferia próspera. Y él lo que hace es, lo ubicás. Lo vi, no lo leí. Pero bueno, sí, lo que hace en ese libro es decir, ¿por qué nosotros no fuimos Estados Unidos, Australia, Canadá? Bueno, por cómo se repartió la tierra. El reparto de la tierra, no solo argentino, sino latinoamericano, en modo latifundista, con estas campañas al desierto, que además fueron genocidas, y que significaron la apropiación de grandes porciones de tierra, generó un actor económico muy fuerte, el actor terrateniente, que después fue absolutamente hostil a cualquier transformación de la estructura económica que significara industrializar, trabajadores en las grandes ciudades, trabajadores con poder político, trabajadores discutiendo la renta. A mí esa explicación me sigue pareciendo espectacular. Y la única manera de entender por qué estamos como estamos es haciendo economía política, entendiendo ese origen de estos actores que adoptaron un gran poder político en el inicio de la Argentina, ya con la independencia, y qué significó eso para un condicionamiento posterior a nuestro desarrollo económico. Sí, indudablemente esta batalla cultural que a veces te escucho decirlo y me parece que es muy atinado, esto de tabicar y de abstraer las cuestiones de laboratorio y aplicarlas en una relación de fuerzas siempre, obviamente, concentrada para un grupo muy porteño, básicamente, y desde la Enfiteusis de Rivadavia, desde la Carta de Hacienda de Figueroa de 1828 de Rosas a Quiroga, explicando parte de estos problemas de Alsina y Mitre, digamos, claro, hay una historia, unos jalones extraordinarios en la historia y en esta provincia en particular se ha dado a la batalla que está en danza todavía. Mira, discúlpame que te cruce un poco de tema, pero no pude evitar pensar, ahora se me cruzó, que pensaba decirlo en unos minutos, de la coparticipación. Ajá. Digamos, esa asignación de recursos, de cómo se inicia y lo que sucede con eso. ¿No te parece que es una lista también compleja en esta historia? Absolutamente. Bueno, nos metemos más cerca en el tiempo, es del 87 la ley de coparticipación. En aquel entonces se pensó bajo esas condiciones, ¿no? En un reparto que tuviera que ver
con la cantidad de población, con los desafíos, obviamente, de equidad que tenían las provincias. Cuando uno lee la ley, hay un concepto de equidad, de una distribución que tenga que ver con lo que las provincias necesitan, no necesariamente con lo que aportan, porque también hay provincias, si fuera me toca lo que pongo, sería injusto, uno no podría pensar en una distribución en términos federales. Y eso ha quedado viejo para lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros en la provincia de Buenos Aires necesitamos más recursos. Sí, yo a veces lo he escuchado, gobernador, y he visto que desde una decisión que fue, creo, en la época de Armendáriz, Alfonsín, que hubo una compensación para el Estado, que después eso no sucedió, pero quedó, y después, paulatinamente, fue cada vez aumentando la población, aumentando la participación de producción nacional desde la provincia y bajando la coparticipación. Totalmente. Y lo que es dramático es lo ocurrido, bueno, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya lo sabemos, con este fallo que en realidad no termina de resolver. Sí, lo curioso es eso, ¿cuál ¿no? es el porcentaje? No son va la 5, cuestión son de 2, fondo. hagamos 1,5. Claro, hizo una especie de una cosa salomónica, no terminó de ir a la cuestión de fondo, que es hacer un número, es ver realmente cuánto corresponde, y obviamente es castigar a la provincia de Buenos Aires. Aparte, cuando imagino... en realidad, perdón, los recursos que se están discutiendo eran de nación, ¿no? Era una cesión de nación a la provincia, no estábamos hablando de quitarle a alguna otra provincia. Esto también hay que aclararlo porque esa había sido la decisión, decisión del presidente. Y que la razón tiene que ver con un gasto que se transfiere, que era el de la policía, o sea que los números son medios por eso digo, pero los números son oscuros porque en realidad no los quisieron hacer, pero son muy fáciles de hacer. Nosotros hicimos el número, efectivamente se le dio cerca de un punto adicional, más o menos, un punto más de lo que correspondía a Cava con esa decisión de Macri de subir la coparticipación a Cava, que primero fue 3,75, luego subió a 3,5, en realidad se corrigió en el acuerdo con los gobernadores en un diciembre, durante el gobierno de Macri, pero es un cálculo que no se correspondía con esa transferencia de funciones, que por cierto la transferencia de funciones está prevista y es correcto, no está mal, porque además tanto Ciudad de Buenos Aires como Tierra del Fuego precisamente tenían esa característica de que se les podía asignar de acuerdo a mayores funciones. Y es medible, fácilmente ahora, medible. es mensurable, que nos dedicamos a los números, digamos, hagamos algo mensurable. Con lo cual ahí lo que tenemos es claramente una cuestión, ahí nos metimos en lo técnico, en lo jurídico, pero además tenemos una cuestión de profunda desigualdad con los habitantes de la provincia de Buenos Aires que tienen necesidades, tienen derechos a obra pública, a salud, a educación, a seguridad, y que por este tipo de decisiones absolutamente arbitrarias terminan quedando sus derechos vulnerados. Y a veces es difícil cuando uno habla de cuestiones judiciales, Corte Suprema, obviamente cualquier juzgado de primera instancia, Lorenzini con Vicentín, primera instancia, fallando en contra de una intervención del presidente de la Nación, es difícil conectarlo con la vida cotidiana. Y yo creo que ahí, vos hablaste de batalla cultural, ahí es donde tenemos que hacer una conexión entre decisiones judiciales aparentemente abstractas, o que quizás alguno pensará, bueno, esto es un problema de la política, sí. En realidad están metidos en la cotidianidad de lo que nos pasa. Bueno, me parece que vos hace un rato decías algo muy, muy importante, que hay una genealogía de poder y consolidación, y el poder judicial que se consolida en 1860 tiene que ver con una especie de, y muy entrecomilladamente, seguridad jurídica en función de la libre empresa. Totalmente. Y ahí el derecho público, el derecho privado se empieza a perder. Y entonces aparecen estas cuestiones donde el Poder Judicial empieza a tomar decisiones de política económica. Bueno, yo compartí para el aniversario de la muerte de Néstor un video de Néstor que había encontrado un compañero en donde él habla, en su momento él, bueno, designa nuevos jueces, hace algo muy transparente en la Corte Suprema, y él tenía el concepto de justicia independiente en serio. Y dijo en serio 3 veces en ese video, decía, pero en serio independiente, pero en serio, decía. Bueno, porque lo que vos estás diciendo es independiente de los intereses
quizás de la población, pero muy dependiente del poder económico. Lo de la coparticipación, y te conecto con lo que me preguntaste antes, también está asociado a un vínculo poco claro con un sector del poder económico. Tenemos a quienes han viajado al lago escondido y han sido muy promiscuamente parte de, bueno, de una invitación del poder económico, ¿no? Del Grupo Clarín, en donde había jueces, había fiscales, había representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Había distintos actores que luego también traccionaron con algunos mensajes de WhatsApp para que el fallo de la Corte en relación a la coparticipación saliera en contra de los intereses del gobierno nacional y a favor de los intereses de Ciudad de Buenos Aires. También hay que conectar eso porque hablamos del fallo de la Corte y hay que recordar que hubo chats en donde uno de los jueces de la Corte, la mano derecha de uno de los jueces de la Corte, hablaba con un sector de la política para definir para dónde tenía que ir ese fallo, lo cual habla de una precariedad institucional seria. A mi criterio es la vulneración de la precariedad institucional en su máxima expresión. Sí, incluso ahora que vos decías esas cositas que suelen pasar desapercibidas porque están dispersas, bueno, además por el abarrotamiento de información secundaria que se da, pero el hecho de, vos señalabas, hay un decreto que establece una intervención y un juez de primera instancia dice, no voy a intervenir, puede controlar. Hay un decreto que dice, mire, estamos en pandemia, hay una cuestión de necesidad de la información pública, entonces no es un servicio esencial. Digamos, y estos son dos ejemplos entre miles. Sí. ¿Cómo se hace para gobernar con la política económica en manos fuera del gobierno, digamos, ¿no? Sí, y te agrego un par de ejemplos más. Lo que dijiste del juez Lorenzini de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, interviniendo por encima de un decreto presidencial que había identificado que había que hacer una intervención en Vicentín, es un caso paradigmático. Y después tenemos, yo no quiero olvidarme, la causa dólar futuro, en donde tuvimos a Bonadío definiendo cómo tenía que el Banco Central hacer política monetaria, diciendo si generaba quebranto, entonces la emisión de dólar futuro estaba mal, cuando en realidad la emisión de dólar futuro no está pensando en ganar plata para el central, está pensando en cómo hacer para sostener un tipo de cambio estable. Y son decisiones bastante habituales que históricamente se hacen, no es algo que nunca había pasado y de repente, ¿qué pasó con esto? Bueno, y hoy tenemos a Casal pidiendo la reapertura de esa causa en donde se había indicado sobreseimiento. Claro. Digo, para recordar que esa causa, que fue un bochorno, que se demostró que el Banco Central, porque además hubo una pericia, se demostró que el Banco Central había intervenido correctamente, era su facultad hacerlo, y sin embargo hay quienes hoy piden, por ejemplo, la reapertura. Te cito otro caso, las cautelares para intervenir en relación a el paquete de internet más barato que el presidente había sancionado, que había sacado por decreto en realidad. Claro. Un paquete más barato en el marco de la pandemia, en el marco de las necesidades que vos acabas de mencionar. Concretas y tangibles. De conectividad. En el marco de eso, interviene la justicia con una cautelar frenando eso, por ende dándole la oportunidad a las telefónicas de no ofrecerlo, por ende de tener una rentabilidad mayor. Te agrego lo mismo con las prepagas, donde también hubo una cautelar para limitar, en realidad, para frenar un límite a los aumentos, por ende para autorizar aumentos. Pero también las cautelares para autorizar venta de dólares para importar toallas o para importar en algunos casos neumáticos. Los que nos dedicamos a la economía sabemos que hay una serie de filtros para obtener dólares en Argentina y eso está muy bien. No cualquiera puede levantar la mano y decir yo quiero dólares. Y no es solamente el Banco Central el filtro, está ahora la Secretaría de Producción, está obviamente la AFIP determinando la capacidad económica financiera de la empresa, está luego el Banco Central. Y además los volúmenes de la importación, porque también está el juego de bueno, yo voy a importar 20, bueno, voy a pagar 1000, porque ahora especulando con lo cual es razonable que se pueda administrar. Sí, todos estos ejemplos que te menciono los tengo en la cabeza porque hicimos un informe con el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. He visto, esa página es muy interesante para verla, hay muy buenos informes. Gracias. ¿Cómo incide la justicia en tu vida cotidiana? En un contexto de queremos dar la batalla cultural sobre la justicia, pero asociado a la economía. ¿Cómo te juega en tu bolsillo?
¿Cómo te afecta a vos? Porque la teníamos a Cristina, en diciembre lo sacamos, diciendo, bueno, la proscripción en realidad es que vengan por mí, pero también es que vengan por todos ustedes, porque yo soy quien finalmente defiende a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y nos preguntábamos, ¿cuánto de esto se entiende? ¿No? Que avanzar sobre Cristina, que es nuestra principal líder política, y eso avasalla derechos de los demás. Bueno, vamos con los ejemplos y empezamos con las cautelares. No, eso es bueno porque, por ejemplo, no es lo mismo decir cepo que control de cambios. No es lo mismo. Y sin embargo, todos asumimos con un sentido común muy establecido que es lo mismo. Y solo hay una diferencia emotiva, pero vaya que la hay. Sí, es así. De cualquier manera, ellos también tienen que explicar que llegaron, ellos digo, Juntos por el Cambio, llegaron levantando el cepo, se van poniendo el cepo. Digo, ahí usemos la palabra que ellos usan. Ellos pusieron el cepo. La CUNSA, que hoy está como principal referente económico de la Reta, es el que puso el cepo. ¿Y por qué tuvieron que poner el cepo? Esa es la pregunta que habría que para seguir con el razonamiento. Bueno, porque su propio modelo económico no se pudo sostener. A pesar de que incluso duraron poco tiempo, porque estuvieron 4 años. Hicimos una propuesta mejor y ganamos en el 2019. Pero en 4 años ni siquiera pudieron haber sostenido una sola política, que es la del levantamiento del control de cambio. ¿Por qué? Porque se sobreendeudaron, más allá de la capacidad argentina de repagar esa deuda. Los fondos a los cuales le pidieron plata quisieron irse. En el 2018 tuvieron que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional que les diera salida a esos fondos. Por ende, nos expusieron después de ese endeudamiento privado al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Si no recuerdo mal, la auditoría del fondo misma hizo bastante livianamente, hizo una observación que no tuvieron demasiado cuidado en controlar la fuga de capitales, concretamente hablando. Sí. ¿No? Algo así, ¿no? El Ellos fondo dijo algo. reconocieron en diciembre del 21, hicieron una auditoría interna, reconocieron que algunas cuestiones acordadas no se respetaron totalmente, pero, muy vivo el Fondo Monetario Internacional, ¿qué concluyó? Que la culpa fue de Macri. Claro. El Fondo Monetario le echó la culpa a Macri. Por eso nosotros decimos, Macri y el FMI son corresponsables del endeudamiento y de la crisis. Sí, además, el tema sería bueno por ahí que lo digas, porque a lo mejor no queda muy claro, a veces no endeudarse en pesos, endeudarse en dólares, endeudarse para gastos corrientes, endeudarse para infraestructura, la solidaridad transgeneracional, de cómo una generación ahorra para la otra, y digamos, el ejemplo de la obra pública. Bueno, durante 40 años mi abuelo, mi bisabuelo ahorró para y se hizo la autopista X. De pronto, te doy la concesión. Bueno, pues nada, solo pintaba una añita y mantenela. Pero tu renta está sobre la base de un esfuerzo generacional, independientemente de otras cosas, ¿no? Pero me quiero quedar con esto, si podés ser un poquito, Dale. ayudarnos con esto. Endeudarse en pesos, endeudarse en dólares, gastos corrientes o infraestructura y este tema del endeudamiento. Está buenísima la pregunta, porque en la campaña del 21 salió Macri con un gráfico, después lo repitió Vidal y varios más, que mostraba el endeudamiento en dólares de la gestión del Frente de Todos, ¿no? Dijeron algo así como 40.000 millones de dólares que tomamos de deuda nosotros. Absolutamente falso, primero porque si hubiéramos querido igual no podíamos, pues estamos en default. En realidad nos dieron el gobierno en default, ahora tenemos un riesgo país elevadísimo y no nos prestan porque estamos en reestructuración y ahora en periodo de gracia para empezar a devolver el capital dentro de un año. Entonces, primero, imposible tomar deuda en moneda extranjera porque los acreedores en moneda extranjera no nos prestan. Segundo, la deuda está nominada en pesos y eso es lo que importa a la hora de devolverla. Es decir, en qué moneda la tenés que devolver. Como diría Cristina, taca, taca. Tenés que juntar pesos para la deuda que tomó Alberto Fernández para financiar, entre otras cosas, déficit, entre ellos los puntos que gastamos en pandemia para sostener a las empresas. Y esa deuda en pesos se devuelve en pesos. Lo que hicieron fue convertir la deuda en pesos a dólares. Ahora, lo que importa no es cómo la expresás, sino en qué la tenés que pagar. Claro. Entonces, hay una primera distinción. Segundo, ellos tomaron deuda en dólares, cerca de 100.000 millones de dólares neto, aumentó el stock de deuda en 4 años de Macri, y hay que juntar esos 100.000 millones de dólares. No se paga con emisión monetaria del Banco Central, no te toman los pesos, hay que juntarlos. Se juntan del superávit comercial, fundamentalmente, porque
pedir deuda para pagar deuda no es una buena idea. Se juntan de ahí y se tienen que devolver. Vos pensás que en este periodo estamos, por ejemplo, con sequía. 22.000 millones de dólares nos faltan de liquidación. Y tenemos una deuda que hay que pagarla en dólares. Se entiende que no podemos pagarla de otra manera. Y la sequía claramente nos saca nuestra principal fuente de recaudación de dólares, que es obviamente nuestra actividad primaria exportadora, que trabajamos todos los días para que no sea la única fuente. Sí, claro. Bueno, vamos el domingo a inaugurar el primer tramo del gasoducto, que claramente es una fuente primero de reemplazo de gasto de dólares y después de generación de dólares. Pero entonces, un país que funciona en pesos tiene un grave error si toma deuda en otra moneda que no es su moneda. ¿Bien? Eso, que no es la moneda sobre la cual además genera ingresos. ¿Bien? Luego, en segundo lugar, para plantear un caso inverso, el gasoducto es un gran ejemplo de una financiación en pesos, infraestructura, vos me decías recién, además con un impuesto progresivo, que es el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que lo pagaron quienes más tienen, para generar dólares. Es exactamente lo contrario de lo que hizo Cambiemos, que tomó deuda en dólares, supuestamente para financiar déficit fiscal, yo digo que es para fugarla, en pesos. Nosotros hicimos un impuesto que es progresivo, que lo pagan quienes más tienen, fue por única vez, un aporte extraordinario por única vez para ser exacta. Y sobre esa recaudación en pesos hicimos una obra, que es un gasoducto, que ahora la vamos a anunciar el primer tramo, que en su funcionalidad agrega dólares a la matriz económica argentina. O sea, estamos haciendo exactamente lo contrario, lo cual es genuino. Y eso es fundamental, porque de otra manera no terminamos de entender cómo funciona la economía. Yo ayer estuve en el sindicato de pilotos con Viró, Pablo Viró, y ayer hablábamos de la dolarización. Me preguntaron por la dolarización de Milei. Bueno, la expliqué, ahora si querés charlamos, básicamente con las pocas reservas en dólares que tenemos y con la cantidad de pesos que tenemos que reemplazar por dólares, significaría una maxi devaluación al inicio. Sí, claro. Hacemos un número muy exagerado y nos vamos a 9.000 pesos el tipo de cambio. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que significa el día de mañana perder tu moneda? Supongamos que mañana funcionamos en dólares. Tenemos que financiar déficit fiscal. Nos endeudamos. ¿En qué nos endeudamos si funcionamos en dólares? En dólares. O sea, tenemos que pedir deuda en dólares para financiar gasto corriente argentino. Eso es lo que le pasó a Ecuador. Claro, Ecuador dolarizó, no pudo reducir su déficit al 100%, porque ahí lo que te dicen es no puede tener déficit, obvio. De hecho, le pasó lo de la caída de los precios del petróleo. Ecuador vive del petróleo. Se empezó a endeudar en dólares para financiar gasto corriente. Viene Lenín Moreno, va al Fondo Monetario Internacional porque no puede pagar la deuda en dólares y hoy están entrampados con deuda en otra moneda, en realidad ahora es su moneda, pero perdieron el peso ecuatoriano, endeudados en dólares y no pueden salir de ahí. Han financiado su déficit con una moneda que no es la propia, más allá de que hayan dolarizado. Bueno, pero esto es interesante la explicación, porque cuando uno habla de soberanía también se piensa algo romántico y es algo concreto, porque esto es un ejercicio de soberanía. Es decir, si yo, ¿para qué hubo guerra de independencia en definitiva? Es decir, ¿cuántos países además funcionan con otra moneda que no es su moneda soberana? No, deben ser menos de 10. Son menos de 10. Todos son chiquitos, son islas, la gran mayoría son islas, digo, Islas Marshall, por ejemplo, por citarte, Micronesia. Ahora, hay dos que sí son medianos, que son El Salvador y Ecuador, ¿no? Y cuando uno va a mirar esas dos experiencias de pérdida de soberanía monetaria, no son buenas. En el caso de Ecuador, claro que la inflación tiene un ancla más fuerte. Sin duda, claro. Ojo que ahora Estados Unidos tiene inflación, aviso. Tampoco es que da cero la inflación en dólares, pero lo que ocurre es que la distribución del ingreso no mejora. Ecuador se dolarizó en el 2001 y cuando uno mira en un gráfico el crecimiento del PBI y el crecimiento de los salarios, hay una distancia muy grande porque no hay distribución. Los trabajadores tuvieron un golpe muy fuerte por ese inicio de la dolarización y después recuperaron muy poquito. Sí, no tuvieron hiperinflación, pero no ganaron en la distribución del ingreso, con lo cual la dolarización cristaliza la desigualdad. Claro, saca una foto y dice, mira, estabas muy mal, ahora estás un poco mal.
pero nunca vas a estar bien. El otro... Y ahora además están endeudados. Claro. Ahora además cuando uno mira, nosotros hicimos un gráfico que de hecho Cristina lo mostró acá en La Plata, en el teatro, cuando hizo su exposición en teatro. Sí. Un gráfico con la deuda per cápita en dólares de los ecuatorianos. No recuerdo ahora el valor, pero subió más de 200%. Además están más endeudados. No participan más los trabajadores en la distribución del ingreso y están más endeudados en una moneda que es la moneda de ellos, que es el dólar, pero que es imposible pagarlo. No, aparte es curioso porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se construye como potencia global y dueña del mundo, impone Bretton Woods, dice, el oro lo tengo yo, esta es la moneda de cambio, unidad de valor es el dólar. Sí. Digamos, lo hizo por la fuerza y manteniendo su poder militar, bueno, lo pudo hacer, allá ellos, fenómeno. Ahora, hacerlo voluntariamente, digamos, cuando algo, además, cuando está esto bastante en crisis, por otra parte, porque, digamos, yo no sé, yo no conozco de números y menos norteamericanos, pero digo, ¿cuál será el déficit norteamericano? Y bueno, es enorme, pero pandemia, bueno, están las deudas. ¿Sabes cuánto fue? Nosotros tuvimos 6 puntos del PBI. Ellos tuvieron 10. Claro, sí. 10 puntos del PBI en pandemia. Yo no lo vi en ningún diario. Mirá que todos los días de mi vida leo noticias económicas. Alguna noticia en ámbito financiero seguramente habrá levantado, el destape seguramente, pero no salió que Estados Unidos tiene déficit. Y además hay otro tema que vos acabás de meter, que es la geopolítica. Una cosa era post Bretton Woods, o incluso, bueno, después de la caída del muro, que se consolidaba. Un mundo en donde Estados Unidos es realmente el hegemón económico. Ahora, Bretton Woods está muy cuestionado. Vos tenés a China haciendo los acuerdos con el yuan, los acuerdos de intercambio de monedas, que es una estrategia desde ya para que el yuan sea una moneda cada vez más difundida y más utilizada. Argentina fue uno de los primeros países que lo hizo en el 2009. Sí, por eso valoran mucho los chinos que hayamos aceptado hacer el intercambio de monedas. Cuando se empezó a hablar de los argentinos, ¿te acordás que se hizo bastante popular ese tono? Y bueno, durante la gestión de Axel en el Ministerio de Economía se amplió ese swap para el 2015, que cuando llega Sturzenegger al Banco Central en el 2016, lo primero que hace es anunciar una nueva ampliación del swap de monedas con China, porque le venía bárbaro. Ahora, la verdad es que ahí lo que tenemos es una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos, muy clara en términos económicos, que va a tener una resolución que va a tardar años, no es que se va a resolver. Son décadas, claro, sí. Por ende, también casarse con una moneda, cuando además tenemos la propia, no tiene ningún sentido. Por donde uno lo mire, no tiene ningún sentido. Claro, sí, este es un tema. Y yo me quedaba pensando esto bueno, en este mundo, digamos, este ámbito de la geopolítica, donde Argentina ya no estamos en 1920 o en 1860, digamos, las botoneras se achican bastante. Entonces creo que hay que ser justamente mucho más cuidadoso en qué paso se da y dónde uno queda más o menos agarrado. Sobre todo para tomar decisiones, porque si ya uno renuncia a su moneda, obviamente ya no hay alternativa para tomar una decisión de estimular una actividad, de subsidiar alguna cuestión. Sí. Bueno, está bueno lo que vos decís, porque no solo los trabajadores y las trabajadoras perderían poder adquisitivo, porque vos para dolarizar, cuando tenés una diferencia muy grande entre la cantidad de dólares de los que disponés y la cantidad de pesos que tenés que convertir en dólares, necesitas atravesar un proceso de devaluación de tu moneda para que se macheen ambas cantidades, por ende vas a tener una pérdida de poder adquisitivo, vas a tener una inflación muy elevada en una primera etapa, esa es la parte que Milei no cuenta. Ahora tuiteó, dice que consiguió los dólares, pero no te cuenta que vas a tener un shock de licuación salarial. A mí me queda duda porque dice 35.000 millones, pero ¿qué cuenta? ¿La masa monetaria en circulación o cuenta los depósitos? También. No lo sé. No, lo que vos tenés que convertir es todo. Por eso. Ahora, fíjate qué loco, él quiere conseguir dólares, por ende nos vamos a endeudar para además perder soberanía. Un negocio bárbaro. Claro. Nos endeudamos, pero además para perder soberanía. Claro. De última, nos endeudaríamos para financiar obra de infraestructura, lo que vos decías más temprano. Y no me acuerdo para dónde iba tu pregunta última. Digamos, que cómo se reducen las capacidades de decisión de política monetaria, o sea, el instrumento Perdés otras herramientas, no solo perdés poder adquisitivo. Perdés la posibilidad de tener déficit, que es lo que yo decía. O si lo tenés, te tenés que endeudar en dólares para tenerlo, en un escenario loco de dolarización. Perdés la política cambiaria, perdés la posibilidad de lo que estamos haciendo ahora, que se llama crawling peg,
que ir moviendo el tipo de cambio, porque en realidad te asociás a una moneda que maneja otro banco, ¿bien? Y perdés también herramientas para hacer política industrial, para proteger a tus empresas, ¿no? Porque pasás a estar asociado a una economía que ya no puede funcionar con autonomía. Claro, una catástrofe o esta tragedia de la pandemia, digamos, que no podías hacer nada. Te endeudabas en dólares y te prestaban. Por ende nos hubiéramos endeudado en dólares para pagar salarios en Argentina. Claro, los bancos quieren clientes, es muy simple. Los laboratorios quieren enfermos que no se mueran en crónicos, así siguen consumiendo su pastillita. Y los bancos quieren que alguien les pague toda la vida. No importa, no canceles, siga pagando. Sí. Hay una sola cosa de esta mezcla que hizo Vidal y que hizo Macri de pesos con dólares, que ahora nos dicen a nosotros que nosotros nos endeudamos en dólares y es falso. Que es que en algún punto yo percibo que alguna bala le entró, porque nosotros nos cansamos de decir que el endeudamiento en dólares es malo. Entonces ahora ellos tienen que venir a decir que nosotros nos endeudamos en dólares. Bueno, déjame alegrarme con que alguna bala le entró. Hablando de cosas positivas como el gasoducto, digamos, esas grandes obras que a lo largo de la historia marcaron unas diferencias. Me acuerdo del ferrocarril de Guaytiquín a Irigoyen, que también después del que el Senado conservador durante 3 periodos o 4 periodos no lo negaba, tomó plata del Tesoro y lo hizo con tecnología nacional. Recuerdo el gasoducto de 1.500 kilómetros que hizo Perón en el 47, también con plata que daba la empresa de gas. Y ahora este punto. Y pienso, en el ámbito de recursos, pienso en el litio. En el litio, en la posibilidad de verlo estratégicamente, de ver, hay proyectos de ley, vos habías dicho algo, estudiado algo de eso, la cuota de litio y después te digo algo de eso, pero contanos algo de eso. Bueno, me parece que Argentina tiene que lograr crear una herramienta que incentive a la instalación de empresas que no solo sean de extracción del mineral, sino que también sean de procesamiento de ese mineral. Claro que el Estado lo está haciendo. Tenemos la creación de YPF Litio, que lo creamos nosotros bajo este gobierno, dependiendo de YPF. Ahora, necesitábamos a los actores, necesitábamos al sector privado, porque esa también es una discusión vieja del estructuralismo argentino y de la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia decía, mirá, le decía a los desarrollistas, está todo bien, ahora vos no tenés un actor, no tenés una burguesía nacional, va a ser muy difícil sin una burguesía nacional. El Estado está asumiendo un montón de funciones y creo que la defensa del Estado es nuestra principal bandera. Ahora, que aparezcan los actores, que aparezcan y pongan la plata. Entonces, hay una discusión actual sobre una ley de cuota que lo que determina es una determinada cantidad de litio o de mineral que se tiene que procesar en Argentina, ¿no? Entonces, vos generás de esa manera un marco regulatorio, porque el Estado es un incentivador con su marco regulatorio de las decisiones del sector privado, para que se instalen empresas para procesar. Y que eso en algún momento te llega a la batería. Hay varias etapas en el procesamiento, no es que automáticamente uno hace baterías. Hace el FP, después celda, después batería. Bueno, eso es lo que tiene que pasar. Y desde ya, nuestro sector automotriz sería muy bueno que piense en utilizar el propio litio de Argentina en Argentina, procesado acá. Que nuestro procesamiento precoz vaya a otro país, a Brasil, digo, no hay que pensar en cruzar el charco. Alcanza con que piensen en Brasil o en Chile, que está pensando en una estrategia también, y que nosotros perdamos la posibilidad de procesar nuestro propio litio. Lo dijo Cristina, tratemos de no ser Potosí. Sí, esa imagen fue muy fuerte en comparación. Yo, por ejemplo, el plan Gas-AR, que fue está siendo muy exitoso. Digamos, ahí el Estado argentino articuló bastante bien con privados, garantizándole que no solo 3 meses al año, sino que hay una demanda sostenida, y hubo inversión privada muy buena, y el millón de TBU que ofrece el precio por millón de TBU ha sido sustancialmente menor del que parecía, independientemente ahora de la coyuntura de guerra y ese tipo de cosas. Totalmente, ¿verdad? Bueno, desde la propia estatización de YPF en el 2012, en donde YPF se convierte en un actor gravitante en el mercado de hidrocarburos. Hace un acuerdo con Chevron para poder explotar Vaca Muerta, que yo recuerdo que Vaca Muerta no era considerado una reserva valorizada. No, para nada. Era un recurso, no era reserva. Entonces todavía no estaba determinado cuánto se podía sacar de ahí, porque los expertos te decían, mirá,
Los números hoy hacen que sea inviable la explotación por lo costoso. YPF puso el costo hundido, ¿para qué? Para que se pueda valorizar y para ponerle un número a la cuestión. ¿Bien? Y además desarrolló la tecnología, junto con el acuerdo que mencioné antes. Después vinieron los privados. Fíjate el rol del Estado, es lo que dice Mariana Mazzucato, el Estado emprendedor. En el libro El Estado emprendedor, que yo lo doy en clase, Mariana Mazzucato dice, el Estado asume riesgos que el sector privado no quiere asumir. Y nosotros, en la discusión pública, seguimos como si estuviéramos hace 2 siglos en el marco teórico de la falla de mercado. El marco teórico de la falla de mercado dice el Estado aparece cuando falla el mercado, cuando tenés un problema exógeno, viene y sutura y resuelve. No, dice Mazzucato. El Estado va primero, hace la prueba, pone un montón de plata, pone recursos públicos de todos nosotros para experimentar, para ver si funciona. A veces sale bien, a veces sale mal. Cuando sale bien, crea un negocio, crea un mercado y después viene el sector privado y pone la plata. El mejor ejemplo de eso fue YPF. Ella lo pone con el iPhone. Y va contando cómo las distintas partes del iPhone fueron en distintos momentos de la historia, de la década del 70 hasta más o menos el 2000, financiadas por áreas, departamentos de investigación de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, sí, investigación aplicada. Mucho el complejo militar industrial. El complejo militar industrial muy fuertemente. La NASA aportó recursos para... Y después vino un empresario que obviamente le puso creatividad, puso plata, puso ingenio, lo pensó, pero en algún punto se apropió de innovaciones que no habían sido desde el inicio del sector privado. Entonces, ¿por qué te voy hasta atrás con YPF? Porque con YPF tuvimos esa situación. Y después, para poder sostener la explotación, porque el Estado tampoco puede resolver el 100% de la actividad económica, se diseñó un esquema de incentivos, que es el Plan Gas, para que se pudiera lograr que el sector privado pusiera plata, ¿no? Con YPF siempre como actor principal, gravitando, definiendo precio de referencia y demás. Ahí tenemos un rol para replicar en un montón de sectores, como el caso del litio. Claro que sí. Me quedé pensando también que, y volviendo a la cuestión del judicialismo y la deficiencia de la política, como fue gradualmente, un poco en general, cediendo terreno a una cuestión, ya en los 60, 70 se constituyó en Estados Unidos, el realismo norteamericano viene diciendo, pero ¿quién gobierna? Acá lo descubrimos un poco después, pero trágicamente, pero bueno, está. Y pensaba que en la Reforma 94, que a mí me parece un gran desastre en general, perdón, con todo respeto, pero esta cuestión de la asignación o la nominación de los recursos naturales como propiedad de provincias, que está muy bien en cuanto a, me parece, a tangibilidad y para que nadie quede excluido de eso y que no quede en manos del poder central, pero me parece que en los hechos fue nada más que la posibilidad de que todo se reparte entre poquitos y las grandes corporaciones arreglen por ahí con estados pequeños y que se rompa la idea de Estado general y los intereses se desnacionalicen y se queden por vericuetos, ¿no? Bueno, qué difícil va a ser transitar eso. Ese para nosotros, es un tema para trabajar. La combinación entre federalismo, porque es nuestro régimen, ¿no? Nuestro sistema, entre federalismo y cómo el federalismo no sea una herramienta del poder económico para dividirnos y para obtener más diferencia, sino que en todo caso sea una herramienta de reparto y de equidad, no de arreglo. Yo creo que de cualquier manera en la discusión del litio, lo que a mí me tocó, vi un nivel de conciencia muy elevado de los gobernadores que les toca tener el recurso, ¿no?, bajo tierra, y una preocupación también muy grande para que eso no quede en manos de unos pocos. Y me parece que tenemos todas las chances de dar, a mi criterio, unos buenos pasos para lograr la industrialización. Yo pongo como título, el objetivo es la industrialización del litio, la industrialización. Sí, aparte, yo recordaba más o menos cuando uno estudiaba historia económica, que en los 20, en los 30, con la sustitución de importaciones, empieza a haber una política que se percibe rápidamente como que eso va a ser en contra del sector agropecuario. Y empieza una guerra que nos sigue sumiendo en una tragedia hasta el día de hoy. ¿Cómo superar ese punto? Es un gran tema, ¿no? Sí, yo lo que creo es que nosotros tenemos que lograr explicar algunas cosas, ¿no? Vos estabas hablando de
cómo el sector agropecuario o el campo... Que no perciba como, al contrario, ver la ventaja de imbricar eso, que está pasando en algunos sectores, pero digamos, históricamente hay una conciencia como, bueno, o industria o campo, como si fueran cosas Pero yo creo que es un poco lo que dije al inicio. Nosotros lo que tenemos es una discusión de fondo con algunos actores económicos que se configuraron con una determinada idiosincrasia y con una determinada forma de entender el mundo, allá con los orígenes de nuestra Argentina, que están posicionados en contra de un desarrollo industrial. Nosotros no hemos resuelto el péndulo argentino a lo Marcelo Diamant. Claro, no sí, lo a eso resolvimos me todavía. refería. Por eso en esta elección siempre decimos, no hay 25 propuestas, hay 2. Hay una que quiere avanzar y dejar de ser una estructura primario dependiente y hay otra que quiere quedarse donde está. Entonces, no hay un problema con con la cuestión de la matriz agraria, porque es parte de nuestra Argentina. Claro, sin duda. La provincia de Buenos Aires es muy rica en toda su producción agrícola y ganadera. Y eso habla muy bien de la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que tenemos que hacer es dar un salto en términos industriales, que no es ni una cosa ni la otra, es sencillamente agregar valor. Y eso no va en contra de ningún sector en particular. Tal vez sí, algún poder relativo de algunos actores del agro se va a sentir que pierde peso. Claro. Pero no va en contra del agro. Vamos a discutir, en todo caso, quiénes son los actores económicos en Argentina que tienen que tomar decisiones. Parece ser que este tema, bueno, en la política económica se ve mucho, que a veces uno dice, pero gana o pierde, y lo que está en danza a lo mejor es la capacidad de ser el único que decide. Exacto, siempre por eso la economía es política, porque finalmente cambiar la estructura económica es un problema de poder, es un problema de quién controla, de quién maneja. Y siempre es un problema eso. Yo siempre cuento una anécdota. Mi papá era dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica en Acindar, una empresa de aceros. Hoy es ArcelorMittal, el monstruo del acero del mundo. Y él me decía algo que era muy llamativo, y me pasa lo mismo con los dueños de Argentina, ¿no? Como diría Majul, que escribió 2 tomos, Los dueños de Argentina, que es a los empresarios o a los dueños de Acindar, los Acevedo, ¿no? La familia Acevedo, lo que más le molestaba es que nosotros tuviéramos control del proceso productivo. ¿Por qué? Porque teníamos delegados, porque podíamos comunicarnos con los delegados y definir, no necesariamente hacer un paro de la planta, que obviamente duele el paro, molesta, Sí, claro. sino a veces cambiar los ritmos de producción, o en un conflicto que tuvieron allá por 1991 por las reconversiones productivas, negociar mano a mano con la empresa qué cambios sí, qué cambios no, en términos técnicos. Lo que más le molestaba a la empresa tal vez no era la discusión específica de los cambios, porque tal vez tenía razón, hasta el sindicato y la empresa se ponían a poner de acuerdo. Sí. Lo que le molestaba era que el sindicato tuviera poder, que los delegados tuvieran poder. Bueno, yo diría que los dueños de Argentina, o los que tienen poder económico, les molesta lo mismo. Les molesta del peronismo, les molesta de Cristina, que es que se construye poder y se crean condiciones, se crean escenarios para cambiar la estructura económica. Y eso genera un nivel de exasperación. Claro. Que a veces no se explica, pues dice, pero ¿es rentable o no? Sí, pero igual no quiero. Dice, qué raro, ¿no? Sí, porque de hecho han ganado plata, mucha más plata, con el último gobierno de Cristina que con el gobierno de Macri. Nosotros hicimos un dato con la Encuesta Nacional de Grandes Empresas, la ENGE. La publica el INDEC, la puede ir a ver cualquiera, igual está en la web del CEPA el informe. Sí. Con el último gobierno de Cristina ganaron en términos de utilidades sobre ventas 25% más las 500 empresas más grandes que con el gobierno de Macri. O sea, ganaron más plata. Ahora, ibas al congreso de IDEA, perdón, al coloquio de IDEA, y les preguntabas cómo la veían y la veían mal durante el gobierno de Cristina. Ibas al coloquio de IDEA durante el gobierno de Macri y estaban muy felices, aunque estuvieran ganando 25% menos. Bueno, claramente ahí tenés un problema, como diría Michael Kalecki, de quién controla el proceso político y quién controla lo que pasa en Argentina. Con Cristina, los trabajadores, los sindicatos y ella misma, ¿no?, siendo protagonista, tensaba permanentemente para que la distribución del ingreso sea a favor de los trabajadores. Ganaban plata igual, ¿no?, los empresarios, pero había una amenaza
que no soportaban. Con Macri, la verdad es que no le fue mejor, le fue peor, pero bueno, vino Macri a disciplinar a los trabajadores, a disciplinarnos a todos. Entonces había una calma en relación a este no va a ser un problema. No voy a tener un problema con los trabajadores, además que hubo persecución sindical. Sí, claro, fue muy duro eso. Y finalmente eso puede ser más importante que cuánta plata ganás. Y ahí es donde nosotros tenemos un desafío en términos de batalla cultural. Porque el peronismo finalmente es el único espacio político, ¿no? Grupo que busca gobernar la Argentina, grupo de dirigentes, de compañeros, que le puede dar al mismo tiempo expansión y transformación a la estructura económica y ganancias a los empresarios. Porque con Macri, en el 18 y en el 19, a muchos les fue mal. Que habían tomado deuda en dólares, que tuvieron las devaluaciones y los balances les quedaron medio dado vuelta. Claro. Entonces ahí también tenemos una tarea. Ahora se abre un periodo económico que está ya mostrando, aún con esta deuda gravísima, del problema de la distribución de la riqueza muy despareja y con trabajadores pobres, que es un fenómeno también novedoso, ¿no? Pero ¿vislumbrás una perspectiva en el sentido, o qué aristas te parece que son las que van a ir sacándonos de esta cuestión? Bueno, vos lo dijiste, el contrato electoral, cumplirlo en la etapa que viene. Digo, yo decía en una entrevista en C5N el otro día, no es ganar por ganar, porque Cristina ya nos dijo que es ganar con un programa en estas elecciones, es ganar para llevar adelante un programa, no porque solamente queremos evitar que venga la derecha argentina y retroceder. Primero eso, pero segundo hay un programa, y en ese programa el punto número 1 es mejorar los ingresos y los salarios de los argentinos, que es lo que, por distintas razones, ¿no? Hay una combinación entre voluntad política pero condiciones estructurales, en el gobierno de Alberto Fernández no se pudo hacer. Digo, condiciones estructurales, es muy claro, los fenómenos de la pandemia, luego la guerra y la sequía, y la verdad es que son cosas muy extraordinarias que le pasaron indudablemente, al sí, gobierno de más allá de cualquier cosa es indudable. Pero también hubo una discusión política muy fuerte, el ejemplo de la suma fija. La suma fija ocurrió ese debate el año pasado, allá por octubre, noviembre del año pasado. Bueno, no se puso de acuerdo distintas partes del gobierno, no se llevó adelante. Para mí debimos haber puesto una suma fija. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar el nivel de ingresos como punto 1. Como punto 2 de ese programa, hay que realmente tener una reestructuración del acuerdo con el fondo, que signifique ver la posibilidad de cancelar, en algún momento cancelar. Hoy en día ese acuerdo no tiene una fecha de finalización clara. Es crónico. No sabemos, claro, estamos todo el tiempo pasando de un tubo de ensayo a otro. Estábamos en el acuerdo stand-by, ahora estamos en el Extended Fund Facilities. No sabemos finalmente cómo sigue la historia, porque, bueno, en este momento estamos discutiendo el tema de las metas, el FMI no reconoce la sequía. Y los sobrecargos, el tema de las tasas, me quedé pensando, y los sobrecargos también, que ese es un dato, porque no es una moneda. Y además, habiendo la Reserva Federal dispone a ajustar alguna tasa o por inflación o por lo que sea, y a nosotros nos pega un garrotazo. La tasa del Fondo Monetario Internacional se compone de dos partes. Es primero la tasa de los DEX, que es la moneda del fondo, los derechos especiales de giro, y luego unos adicionales. Esa tasa, per se, ya está aumentando por la suba internacional de las tasas de interés de la Reserva Federal, del Banco Europeo. Recordemos que los DEX es una canasta de monedas y inciden las tasas de esas monedas. ¿Bien? Entonces ya está subiendo. Y además Argentina tiene sobrecargos. ¿Y por qué tiene sobrecargos? Porque nos dieron más de nuestra cuota. Nosotros tenemos una cuota, nos dieron a nosotros no. Le dieron a Macri más de la cuota y pasamos más del tiempo que tendríamos que haber pasado sin pagar, que tuvo que ver con el momento en que se produce la transición de Macri Alberto, quedamos desfasados y además tuvimos la discusión con el fondo, el acuerdo, quedamos sin pagar en los plazos del stand-by. Entonces tenemos que pagar un sobreprecio, lo cual es absolutamente injusto y hasta en términos de debate a nivel de la diplomacia internacional se ha hecho una tarea. De hecho, el presidente Alberto Fernández viajó a Portugal. Portugal en su momento pagó sobretasa y el primer ministro de Portugal le dijo a Alberto, yo te apoyo para que el FMI no te cobre sobretasa. Por ende, ahí ya había una traba que se podía sacar porque se podía argumentar que si Portugal había pagado no podían ser más beneficiosos que en Argentina. Luego, además, hay un comunicado, si no me equivoco, del G20, diciendo que las sobretasas sería bueno que no aplicaran.
Y además tenemos un escenario absolutamente adverso de ya las subas de tasa, como te dije, la tasa base ya subiendo. Bueno, te agrego la corresponsabilidad de la discusión de fondo. El origen del problema, la corresponsabilidad del FMI y el gobierno de Macri en la crisis económica argentina, en un acuerdo que fue absolutamente inédito por su tamaño e irresponsable, y sobre el cual además tenemos que pagar hoy sobretasas. Creo que tenemos una decena de argumentos para que eso no ocurra. También hay un mundo, desde ya, muy hostil, que quizás tiene un discurso heterodoxo en foros internacionales, pero a la hora de aplicar políticas... No, al contrario, se ha vuelto cada vez más ortodoxo. Además, bueno, ya cuando Piketty encendió las alarmas hace, no sé, 7, 8, 10 años sobre el capitalismo y la financiarización, cómo va superando la economía y los graves problemas que hay, que eso trae a la bueno, real. Stiglitz sigue dando batalla en relación a cambiar algunos criterios. Yo cité a Piketty porque Piketty no es, digamos, ideológicamente... yo te entendí Stiglitz. No, Stiglitz. yo decía Piketty que no está, entre comillas, sospechado de que es de izquierda, que es marxista. No, pero bueno, va a la economía real. Sí. Y Stiglitz sí, indudablemente. Sí. Pero fíjate el doble discurso, porque salió el otro día el artículo de El Fondo, en el blog del Fondo, sobre las causas de la inflación asociadas a los beneficios empresariales. Vi la tabla esa que mostró el Blanchard, ¿no? El autor de la Blanchard, no me acuerdo, que los componentes de la red empresaria, cómo fue creciendo en el total del precio. Bueno, eso a la hora de recomendar políticas no se traduce en algo muy concreto, ¿no? Ese blog del Fondo está buenísimo, ¿eh? Todos lo usamos para nuestra discusión pública. Ahora, como decimos en las comisiones, no quedó en actas en ningún lado esa parte. Es un chiste de abogado el que acabo de hacer. Sí. No quedó asentado en ningún lado. Entonces, cuando vas a tener que revisar metas o cuando tenés que aplicar un programa, esto de que dijeron que los beneficios empresariales tienen algo que ver, vos querés hacer controles de precios y estás solo en ese barco, estás vos solo. Claro. Entonces ahí también, bueno. Bueno, y ahí viene, y ya estoy redondeando un poquito, me quedaría todo el día haciéndolo, pero vos tenés mucho que hacer. El concepto de inflación y causas, ¿no? Multicausal, bueno, es cuantitativo. O sea, pues, qué viejo que es eso y cómo quedó la batalla cultural, ¿no? La teoría cuantitativa del dinero. Todavía queda eso. Y bueno. Sí. Por cierto, el artículo del Fondo cuestionaba a la teoría cuantitativa del dinero, que dice que la inflación se genera por la emisión monetaria. De hecho, tiene dos grandes razones la inflación en Europa. La de los beneficios empresariales, que van aumentando el markup, pero además los costos de la energía. Por ende, tiene una combinación entre teoría de los costos y además la formación de precios, los formadores de precios. Mira, en Argentina, hablar de inflación en poco tiempo es un desafío, así que voy a decir algunos títulos. Pero en Argentina yo creo que principalmente hay un problema macroeconómico que tiene que ver con la falta de dólares. Porque yo te podría decir, hay un problema macroeconómico asociado al exceso de emisión monetaria. No, asociado a la falta de dólares. ¿Por qué eso tiene algo que ver con la inflación? Bueno, porque en la historia argentina el tipo de cambio y los precios van muy de la mano. Hay una correlación lineal muy fuerte. Por distintas razones. Porque la propia escasez de dólares en momentos de industrialización sustitutiva se tradujo en devaluaciones o en planes de estabilización a través de devaluaciones. Las devaluaciones fueron generando un pass-through, un pasaje a precio muy alto, y fue generándose una dinámica de vinculación entre tipo de cambio y precio que tal vez en otros países no es tan común. Eso forma parte de nuestra historia. El estructuralismo económico, distintos autores se han dedicado a trabajar este tema. Sí, claro. Yo mencioné antes a Marcelo Diamant. Economista argentino, hablaba de inflación cambiaria. Había inventado un concepto, que es el concepto de inflación cambiaria, es decir, asociado al movimiento de tipo de cambio, por eso además estaba muy crítico de las devaluaciones como políticas de estabilización. Después el crawling peg es otra cosa, ir ajustando es otra cosa. Entonces vos tenés esa base además atravesada por la dictadura, que en el 76 decide que hay que dejar de ser un país industrial, hay que pasar a ser un país de timba financiera. Con el sobreendeudamiento que genera, produce más crisis y más inestabilidad económica que vuelve a atarnos al movimiento del dólar con mayor fuerza. Sí, que es lo hizo más, desde que va a ser, desde Celestino Rodrigo, desde Martínez Dios, todos fueron en el mismo sentido. Tuvieron más inflación que en otro momento de la historia. Sí. Durante el 76, 77, 78 la inflación fue del 170% en esos años. Lo digo porque a veces
uno cree que la inflación es un problema de los populismos. Bueno, sí, no. A la dictadura le fue muy mal, a los 80 también, si uno lee una temporada en el quinto piso, le fue muy mal, a los programas económicos, el plan austral duró un año y medio y fracasó porque se quedaron sin dólares. Claro. Nuevamente la falta de dólar. Y a eso, en ese marco, en donde Argentina volvió a entrar en ese fenómeno, porque con Cristina, para el 2015, habíamos avanzado muchos casilleros en el desendeudamiento y teníamos mayor autonomía. ¿Para qué? Para sostener el tipo de cambio, para que el dólar no fuera un problema en relación a los precios, volvieron para atrás con Pero Macri. según Duhovne lo explica muy bien, pues incuestionable. Sí, pero lo usó para otra cosa. Ese video hay que ponerlo en todos lados. Es maravilloso. Y sobre esa base tenemos un problema de estructura económica, sí. Claro. Tenemos un problema de formadores de precios, que no son la causa excluyente, pero son un actor que en contextos de inestabilidad macroeconómica juega un papel. Lo dejamos para la próxima, pero no pude dejar de recordar ahora 1982 y Domingo Felipe Cavallo, presidente del Banco Central, estatizando la deuda privada. Dato curioso, no fueron 2 pesos. ¿Y sabes por qué además hizo eso? Porque los funcionarios de la dictadura habían sido de Fiel, de la Fundación Fiel. Y él los quería destronar. Él quería ser él. Él venía de la Fundación Mediterránea, financiado por Pagani. Y qué mejor que hacerles un enorme regalo a los empresarios, haciendo que su deuda ahora pase a ser del Estado, y se ganó el favor de los empresarios de esa manera y fue ministro en el 91 de Menem. Corriente que después dice, hay que achicar el déficit. Sí. Pero no el mío. Es muy bien tu comentario, sí. Bueno, te agradezco mucho, Julia, por esta visita, es muy esclarecedora y espero que sigamos charlando mucho. Y muchas gracias también por la difusión que haces de la teoría económica, de la política económica. Gracias, muchas gracias a vos por la entrevista, muy bueno. Saludos a todos los integrantes de la asesoría. ¿Cómo no? Es una gran iniciativa la que están haciendo. Me alegro mucho.